Buenos días, es un gusto verlos a todos. Espero que estén bien esta mañana. Saludos a todos los hermanos de Casa de Oración Tuxtla. Los extraño, los quiero. Es un gusto por lo menos poder estar con ustedes. Si están ahí en el Facebook, en YouTube, por favor salúdenos en el chat. Si tienen una petición de oración, también comuníquense con nosotros. Estamos aquí para servirles. Saludos también a todos los amigos del internet de diferentes partes del mundo. Es un gusto tener su compañía y estamos para servirles. Pues hoy quisiera compartir con ustedes en Génesis capítulo 6, verso 5. Y el tema de la prédica de hoy es, el título se llama Lecciones del Arca de Noé. Y vamos a ver en Génesis 6, verso 5, que habla acerca de cómo Dios vio la tierra. En Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. La primera cosa que vamos a ver esta mañana en la prédica, que me llama la atención, la Biblia dice, y le dolió en su corazón. O sea, el pecado para nada agrada a Dios, todo lo contrario. Le dolió a Dios en su corazón al ver los hombres viviendo en su pecado, en su maldad. Entonces nosotros, si queremos ser hijos de Dios verdaderos, la Biblia dice que nosotros debemos vivir para agradarle. Y una de las formas para agradar a Dios, dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. O sea, la Biblia instruye que nosotros debemos apartarnos del pecado y confesarlos a Dios. Y la Biblia dice: la sangre de Jesucristo nos puede limpiar de todo pecado. Nosotros, como hijos de Dios, nosotros debemos estar siempre apartándonos del pecado, arrepintiéndonos del pecado. La Biblia dice en Hebreos 12, capítulo 1, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. La Biblia habla acerca de despojarnos, que significa separarnos, alejarnos del pecado. Porque esos pecados la Biblia dice que nos asedia. Y el escritor de Hebreos estaba hablando acerca de cuando uno está como corriendo en su carril, en una carrera, y cuando uno invade el carril del otro y lo hace tropezar. Entonces la Biblia dice, si nosotros no nos arrepentimos, pereceremos. Es lo que Jesús dijo en Lucas 13:3. Entonces, qué lástima, ¿no? Que el ser humano en Génesis capítulo 6, versos 5 y 6, de su manera de vivir, y Dios, al ver cómo los hombres vivían, no agradaba a Dios, hasta doler en su corazón, la Biblia dice. Entonces nosotros vemos otra cosa aquí que yo veo en la palabra de Dios. Ve lo que dice en Génesis 6, 8 y 9. La Biblia dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Punto número 2 en esta prédica es: no seas producto de tu entorno. Muchas veces nosotros decimos, pues así son todos, o así lo hacen todos. Pero el hecho que hagan algo todos no significa que tú, como hijo de Dios, que tú debes imitar a ellos. Nosotros debemos hacer lo que Dios dice en su palabra y no simplemente ser un producto de nuestra cultura. Porque vemos que Noé era diferente.
vemos que la Biblia dice que el mundo estaba lleno de maldad y los pensamientos del corazón siempre estaban pensamientos malos, metidos en el pecado. Pero nosotros vemos que él era diferente. Yo quiero animarte que tú seas diferente. Hablando de esta crisis mundial, nosotros necesitamos hombres, mujeres, jóvenes que seamos diferentes en nuestro hablar, en nuestra perspectiva, en nuestra manera de mirar al futuro y saber que Dios tiene el control. Nosotros, los justos, viven por la fe. Nosotros vivimos con la presencia de Dios. El amor perfecto hecho fue de todo temor. Y nosotros debemos de ser diferentes. En Números 14:24, la Biblia dice que hubo otro espíritu en Caleb. Y acuérdense que Jesús habló acerca de los discípulos, pues nosotros, cómo debemos de vivir. En Mateo capítulo 5, verso 14, si quieren abrir sus Biblias ahí, dice en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todo lo que están en casa. O sea, Jesús nos llama a que nosotros seamos diferentes, que seamos luz en las tinieblas. Entonces, eso es nuestro llamado como iglesia. Acuérdense que la Biblia dice, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. O sea, tú en tu escuela, tú en tu trabajo, tú en tu vecindario, tú debes de ser diferente. No, la Biblia dice en Jeremías 15:19, cuando Dios dijo a Jeremías, Jeremías, tú no te conviertes tú a ellos, que ellos se convierten a ti. Nosotros debemos de ser instrumentos de influencia para Dios, cambiando nuestro entorno, en vez de ser cambiados, afectados por nuestro alrededor. Muchas veces yo digo en nuestra iglesia esta frase, Dios quiere que tú seas un termostato y no ser un termómetro. Porque un termostato tiene el poder para cambiar el ambiente. El termómetro no tiene ese poder. Solo mide lo que hay en el ambiente. ¿Y cuál eres tú en el mundo, en tu trabajo, en tu escuela? ¿Eres termostato? O sea, con la presencia de Dios, con el Espíritu de Dios, con los principios de Dios, el poder de Dios y la palabra de Dios, puedes en el nombre de Jesús ser un instrumento de cambio, de influencia. Claro, como nuestro Señor Jesús lo era, como los discípulos lo eran. Pero Dios no quiere que nosotros seamos un termómetro, simplemente indicando lo que hay en el ambiente. Se hace calor, sube. Se hace frío, baja, pero no tiene poder para cambiar el ambiente. Dios quiere que seamos termostatos de Él para su gloria. No, y Noé era uno. Noé era un hombre que él no fue un producto de su cultura, de su entorno. Dios quiere que tú seas diferente, aunque todo el mundo quiere vivir en contra de los principios de Dios, que tú seas diferente. Pues vamos a ver otra cosa también en la palabra de Dios, en el libro de Génesis, acerca de esta interesante historia del arca de Noé. Dice en Génesis 6:14, la Biblia dice, Dios instruyendo a Noé, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Dios le dijo, hazte, era un proyecto muy grande, era un proyecto de, se me acuerda bien, como 150 metros de largo más o menos. O sea, era un proyectazo, ¿no? Como decimos en la iglesia. Era algo, pero Dios le dijo, hazte un arca. Entonces, ¿qué podemos aprender? Lo que yo puedo aprender de este versículo, Dios te puede hablar acerca de lo que Él quiere que tú hagas para Él. Dios te puede hablar acerca de tu futuro, de tu destino, lo que Él quiere que tú hagas para Él.
Pero el propósito de Dios siempre va a involucrar tu trabajar y tu edificar. No simplemente, bueno, Señor, si es tu voluntad, pues haz el arca, tú tienes todo el poder. Y de repente Noé entrando en un arca que milagrosamente apareciéndose solo. No, él tenía que trabajar. Dios muchas veces te puede hablar acerca de la visión, de tu futuro, de tu destino, pero Dios va a decir, estudia, trabaja, prepárate, ¿no? Ponte las pilas en lo que yo quiero que tú hagas. El éxito, el sueño que tú puedes tener, no se te parece así de la nada. Es algo que la voluntad de Dios siempre va a involucrar nuestro trabajo, ¿no? Cuando Jesús dijo a los discípulos, id, predicad, hacer discípulos, pues ellos tenían que salir, ellos tenían que predicar. Pero quiero animarte, la Biblia dice en Proverbios 14:23, toda labor tiene fruto. Nosotros no debemos temer el trabajar, el edificar, ¿no? Nosotros sí debemos trabajar, debemos estudiar, pero también debemos pedir que Dios bendiga. No, la Biblia dice en Proverbios 21:31 que este verso habla de los dos factores, que dice, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. O sea, nosotros debemos hacer nuestra parte, pero también pedir que Dios nos dé la victoria. Entonces nosotros vemos que es importante que seamos trabajadores, que nosotros podamos aprender de la hormiga. Estaba hablando de la hormiga hace unos días en una de mis prédicas, y la Biblia dice en Proverbios 6:6, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. O sea, la hormiga prepara para el futuro, ¿no? La hormiga trabaja y nosotros también debemos trabajar. Nosotros no debemos ser perezosos. La Biblia dice que David era vigoroso. Nosotros necesitamos hombres y mujeres vigorosos, ¿no? Los argentinos, ellos hablan acerca de poner las pilas. Es cierto. La Biblia dice que nosotros en Proverbios 13, verso 4, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Imagínense dos hombres a los 30 y pico años, amigos desde la prepa, y se encuentran 20 años después, y uno le pregunta al otro, ¿qué has hecho con tu vida? Digo, pues no mucho, no quise estudiar, no quise trabajar mucho, estoy viviendo todavía en casa, espero poder casarme pronto, pero no tengo nada para ofrecerme novia. Y de repente le pregunto al otro, ¿y tú qué has hecho? No nos hemos visto en 20 años. El otro dijo, pues yo fui a la universidad casi 10 años, incluyendo mi especialidad como doctor. Y gracias a Dios tengo mis pacientes, tengo una casita, tengo un carro. Y el otro le dice, eres un suertudo. Pero lo que uno puede decir suerte, el otro puede decir esfuerzo y trabajo. Entonces acuérdense, Proverbios 13:4, el alma del perezoso desea y nada alcanza. No es suficiente en esta vida tener deseo. No, la Biblia dice desea. Hay muchas personas que desean. La expresión que he aprendido en español es la expresión ojalá, ¿no? Hay muchos que viven en ojalá-landia. Ojalá si yo pudiera terminar la prepa como tú. Pues más que deseo, ¿por qué no lo haces? Yo lo hice, tú puedes hacerlo. Ojalá si tuviera un buen trabajo, pues tú podrías también, ¿no? Ojalá si sirviera a Dios, pues tú puedes servir a Dios si tú quieres alinearte con los principios de la palabra.
no es suficiente en esta vida simplemente desear algo, ¿no? Dios habla acerca de disciplina, tomar decisiones correctas, acciones correctas, también preparación. Entonces, y trabajo. Y ese es mi punto, que Noé tenía que trabajar. Entonces vemos otro principio aquí en esta historia, ¿sí? En Génesis 6, cuando Dios le dice, hazte el arca, no, en Génesis 6, perdón, 14, hazte un arca de madera de gofer. Y entonces Dios estaba hablándole acerca de qué materiales. Lo que yo aprendo de esto, tú y yo debemos hacer, hacer nuestros proyectos en la vida con los materiales de Dios y no del mundo. ¿Cuáles son los materiales del mundo? La mentira, el engaño. Por ejemplo, yo me he enterado que a veces en las escuelas importantes, a veces si uno quiere que su hijo o su hija entre, tiene que pagar un dinero al director de la escuela para que lo reciban. Nosotros no debemos andar con los principios del mundo de mentira, de engaño. Un cristiano me dijo una vez que para que su empresa tomara un trabajo, estaban pidiéndoles que ellos le dieran un diezmo. O sea, como tiene que darnos tanto primero y luego se lo vamos a dar al trabajo. Hay mucho engaño, hay mucha mentira en este mundo. Pero si queremos tener la bendición de Dios, debemos edificar con los principios de Dios, con los materiales que Dios nos da en este libro. Por ejemplo, y quiero animarte, edifica tu vida con integridad, en vez de ser un mentiroso en la vida. Sé íntegro, sé honesto. La Biblia dice en Salmo 84, verso 11, que Dios no quitará el bien a los que anden en integridad. Si tú andes en integridad, Dios no va a quitar el bien sobre tu vida, ¿no? Y otra cosa, nosotros debemos edificar en la vida también con, con perdón. Yo sé que muchos en el mundo, ellos guardan rencor. Hay muchas personas que nunca dicen perdóname, pero nosotros vemos en la Biblia que Dios dice perdonándoos los unos a los otros. También nosotros vemos en el mundo, es un mundo donde la gente usa a las otras personas, hay mucha falsedad, hay fornicación, hay engaño en los matrimonios. No, tú debes edificar con amor verdadero. Tú debes amar a la gente como un amor puro, un amor fraternal a los hermanos. Si eres casado, casada, tú debes amar tu cónyuge con un amor, como la Biblia dice en 1 Corintios 13, ¿no? No buscando lo tuyo, no guardando rencor, de ser benigno hacia tu pareja. Esas son cosas en el mundo, ¿no? Ellos dicen a veces, no, véngate. Ellos dicen que a veces tú debes ser malo tu esposo. Esas son cosas, ellos están edificando con materiales del mundo. Debemos edificar con los principios de Dios. Edifica con fidelidad. No, que tú puedas aprender de ser una persona fiel en tu escuela, en tu trabajo, en tu equipo de fútbol, en tu iglesia. En vez de ser una persona que constantemente que fallas, que no apareces, que no cumples, que no duras en el trabajo, nosotros debemos aprender de ser fieles, ¿no? Edifica con los principios de Dios. Y nosotros vemos que eso es lo que Dios, y Dios bendice que cuando nosotros edificamos con sus materiales, ¿no? Y hay otro principio que nosotros vemos aquí en la palabra de Dios, en verso 15. La Biblia dice, y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos de anchura y de 30 codos su altura. Si me acuerdo bien, era como 100 metros, a ver, casi 150 metros de largo. Entonces era, imagínense un cancha de fútbol, ¿no?
de largo. Y algo enorme, algo que él duró más o menos 100 años para hacer. Pero no vemos en la palabra de Dios que Noé estaba cuestionando a Dios. ¿Por qué yo? ¿Y por qué no me pides que haga otra cosa? Señor, ¿por qué tienes que eliminar todos los seres humanos? ¿No habrá otro plan? No, es simplemente confiaba en Dios. Hermanos, a veces nosotros en la vida, a veces hay tiempos que nosotros no entendemos a veces lo que Dios nos puede decir o lo que pide de nosotros, pero debemos confiar siempre en Dios, aunque no entendamos todo lo que está pasando, ¿no? Porque la Biblia dice sus caminos son más altos que los nuestros, sus pensamientos son más altos que los nuestros. A veces tú puedes preguntar, ¿qué pasó? Yo pensaba que ese negocio que de verdad que no sé por qué no se prosperó, no sé por qué no anduvo mi amistad, mi noviazgo con esa persona. Y nosotros podemos pensar, ¿por qué? Y podemos tener nuestros porqués y no entender a veces las cosas que suceden. A veces los cristianos ven su hijo, su hija, Señor, es buena cristiana, ¿por qué tiene esta enfermedad tan grave? Hay muchas preguntas que nosotros podemos tener en esta vida, pero confiando en Dios, sabiendo que en fin, Dios es bueno en todo el tiempo, todo obra para el bien a los que aman a Dios, y Dios dice, los secretos pertenecen a Jehová nuestro Dios. Hay cosas que de plano nosotros no vamos a entender siempre, ¿no? Y hay otra cosa en Génesis 6:19. Y la Biblia dice, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Eso nos muestra claramente que Dios no está de acuerdo con todo este pensamiento moderno de las familias, de 2 hombres, de 2 mujeres. Eso no es de Dios. Simplemente no es de Dios. Es una blasfemia, abominación, que haya iglesias que celebran y hasta casar 2 hombres, 2 mujeres. No, eso simplemente no es de Dios, ¿no? Qué triste que los hombres hoy en día se desvíen tanto de las instrucciones de la palabra de Dios, ¿verdad? Y nosotros debemos aprender también por este versículo que lo que la Biblia afirma, ¿no? La Biblia dice, mejores son 2 que 1. Y Dios estaba instruyendo, ¿no? A Noé, macho y hembra, que entren en pareja. La Biblia habla acerca del poder de 2 sobre 1. Por ejemplo, Jesucristo mandó a sus discípulos, ¿cómo? 2 en 2, ¿verdad? Nosotros vemos a través de la Biblia como Moisés y Josué, también, y después Josué y Caleb, y luego Pablo y Silas. Y otro buen ejemplo, Winnie Pooh, el tigre. No, bueno, no está en la Biblia ese ejemplo, pero siempre andan juntos, Winnie Pooh, el tigre. Pero a veces nosotros tenemos cristianos que siempre quieren ser como los Rambos, no los solistas, como yo puedo solo, yo no necesito la ayuda, el apoyo, la compañía, las oraciones de otras personas. Eso es muy triste, porque muchas veces habla acerca de la altivez, o a veces no sé, yo veo todo lo contrario en la Biblia, que la Biblia habla acerca de trabajar en equipo. Y nosotros vemos que, por ejemplo, Rambo en las películas, siempre él contra todo el mundo. No, nunca quiere trabajar en equipo en las películas de Rambo, pero esa es fantasía, eso es en las películas. Pero la Biblia habla acerca de 2 son mejor que 1, ¿no? Creo que para la referencia que no se los di, porque a veces uno puede escuchar la prédica y decir, ¿dónde está este versículo?
y después cuando tú tengas tiempo puedes poner en pausa la prédica. Está en Eclesiastés capítulo 4, verso, si me permiten por favor, está en verso 9. Mejores son dos que uno, ¿no? Es cierto. Entonces, esa es otra lección en esta prédica. Y nosotros vemos otra aquí en la palabra de Dios, en verso 21, Génesis 6, 21, la Biblia dice, y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Mi punto en Génesis 6, 21 es, prepárate para el futuro. El otro día estaba hablando con un amigo y él me mostraba que él estaba preparándose para lo que él considera lo que pueda pasar en el mundo, ¿no? Me quedé admirado de ver cómo él estaba preparando toda su casa, está preparando para una fuente de energía, fuente de sacar agua de un río que está cerca. Me quedé impresionado. Pero estaba viendo y él me dijo, yo tenía todo esto en mi mente, que cuando compré ese terreno, y él compró su casa desde hacía como 20 y tantos años, pero ya estaba pensando en el futuro. Bueno, lo que estoy diciendo que nosotros debemos prepararnos para lo porvenir, ¿no? Les voy a contar un poco de testimonio. Yo jugué en un equipo de vóley en Canadá, yo creo en la prepa. Y me acuerdo en el tercer año, tuvimos un entrenador muy duro. Era como, y nosotros como mis compañeros nos quejamos mucho que el coach, el entrenador es muy duro y él nos quiere matar. Y así nosotros decíamos. Pero ustedes saben que en el final del año, cuando nosotros alzamos el trofeo como campeones de toda la zona, nadie se quejaba del entrenamiento duro, de tantos ensayos, de tantas horas de correr, el condicionamiento, los ensayos. Pero en fin, él estaba preparándonos para el futuro. Y nosotros, por ejemplo, yo veo que muchas personas hoy en día, que cuando tú hablas con la gente en la calle, a veces ellos que no conocen a Dios, piensan que qué está pasando, va a llegar el fin del mundo. ¿Qué sucede? A veces la gente habla acerca de la marca de la bestia y qué está pasando en este mundo. Pero veo que aún así muchos no están preparándose para la eternidad. Muchos se preparan quizás para el trabajo, toman cursos, muchos se preparan para la pandemia, compran docenas de rollos de papel del baño. Pero ¿quién está preparando su alma para entrar a la eternidad? Y debemos hacerlo, debemos exhortar a la gente que lo haga, ¿no? En fin, nosotros debemos tener, la Biblia dice en Proverbios 6 hasta el 8, que la hormiga, sí, las hormigas se preparan para el futuro, ¿no? Y nosotros debemos aprender de las hormigas. Nosotros debemos también pensar, si yo con la ayuda de Dios y Dios me diera la vida el día de mañana o el próximo año, ¿qué pasos debo tomar? No, por ejemplo, una persona dice, yo quisiera ser doctor, pero hasta que yo sepa, nadie te va a entregar un título de doctor simplemente por desearlo. Hay que pensar en las clases, dónde voy a estudiar. Es una preparación, ¿no? Hasta yo me acuerdo, por ejemplo, en el caso yo como ministro del Evangelio, cuando yo sentía que Dios me llamaba al ministerio, no solamente era del sentir un llamado de Dios, pero yo pensé la necesidad de prepararme. Es cuando yo sentía que Dios me guiaba para estudiar en el Instituto Bíblico, donde yo hice mis estudios teológicos. Pues hoy, si tú puedes estar pensando, yo siento que Dios quiere usarme en el campo misionero, pues yo te preguntaría,
¿En qué área estás sirviendo en tu iglesia de hoy? ¿Estás preparándote quizás en estudios bíblicos? Quizás hay muchos cursos en línea, hay muchos predicadores muy buenos en línea, ¿no? Y puedes ir preparándote. O a veces uno puede encontrar jóvenes hoy en día, ellos dicen, yo quiero casarme. Un joven X puede decir, yo quiero casarme el año que viene. Pero puede ser un joven ni, lo que he aprendido de los mexicanos. Ni estudia y ni trabaja. Y tú preguntas, si tú tuvieras novia el día de mañana, ¿qué le vas a decir? Si ella te pregunta, bueno, sí, me gustas y vamos a casarnos el año que viene, pero no trabajas, no estudias. Y si la suegra te pregunta, ¿qué ofreces mi hija? ¿No? O sea, no. Aunque hoy andes sin novia, pero puedes ir preparándote, ¿no? Una carrera, estudiando, buscando trabajo. Y nosotros debemos quizás hasta estudiar cosas en el internet acerca de, de cómo comunicarte, tener buena comunicación en el matrimonio. Pues en fin, nosotros debemos aprender a prepararnos, ¿no? En Proverbios 20, verso 4, habla de esto. Dice, el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues la siega y no hallará. O sea, en vez de trabajar cuando le tocaba, no trabajaba, entonces se queda necesitado porque no se preparó. Una vez me tocó predicar en una iglesia y me acuerdo que se notaba que el que dirigía la alabanza no se preparó. De verdad se renotaba. Porque me acuerdo que número uno, nosotros llegamos a la iglesia, yo llegué con el pastor y no llegaba el dirigente de alabanza. Y nosotros estamos esperando y de repente llegó el joven, llegó tarde. Y llegó vestido como si literalmente que estuviera en el gimnasio. Entonces vino como sudando y luego que cuando subió el púlpito para dirigir la alabanza, ¿sabes qué dijo? Él dijo, bueno hermanos, ¿qué quieren que cantemos? Y yo estaba pensando, él no se preparó, ni idea. Qué lástima que nosotros en la iglesia tengamos tanta mediocridad en el servicio. Predicadores que suben a veces y ellos dicen que no me preparo, yo no estudio porque Dios me guía. Es bueno que Dios te guíe en predicar, pero también Dios te dice que tú hagas tu parte, que tú estudies, que tú prepares los mensajes para la audiencia. Si las personas que dan pláticas en Amway, en Coca-Cola, en la universidad se preparan, echen ganas, ponen las pilas, estudian bien para dar sus discursos, ¿cuánto más? Usted comparte la palabra de Dios, usted debe también prepararse en investigar los principios, las verdades de la palabra de Dios, ¿no? Y yo me incluyo. Nosotros siempre, alguien me preguntaba, ¿qué estás haciendo en la cuarentena? Pues yo digo, pues, bueno, yo, porque por lo que está pasando, estoy predicando más, entonces significa que necesito meterme más en el estudio, en la preparación. En fin, en lo que sea, nosotros debemos prepararnos para lo porvenir, ¿no? Entonces yo veo esto también que Dios le dijo a Noé, prepárate, porque tú vas a necesitar esta provisión, ¿no? Y vamos a ver en Génesis capítulo 7, verso 5, Génesis 7, verso 5, otro principio, que la Biblia dice, hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Y verso 7, y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos.
mi punto aquí en este versículo, que nosotros vemos que las personas que tenían la oportunidad de entrar al arca, no simplemente no entraron con él. Y la Biblia nos enseña que Noé, él era la Biblia dice, pregonero de justicia. Dice en 2 de Pedro 2, verso 5, dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. O sea, pregonero habla acerca de un predicador, en este caso, sí, un vocero de la verdad, de la justicia. Pero aún así, imagínense en quizás los 100 años que con él estaba construyendo el arca, quizás la gente seguía en su pecado, la gente con sus pensamientos de mal continuo, la Biblia dice, la gente en sus rollos, la gente en sus vidas, y nadie hacía caso a la voz de Dios. Pues siempre nosotros debemos hacer caso a Dios, siempre debemos oír a Dios, y Noé oyó a Dios. Y yo quiero animarte a ti, y también me incluyo, que siempre estemos oyendo la voz de Dios, ¿no? Y la voz de Dios encontramos aquí en nuestras manos. Dios nos habla a través de su palabra. Dios habla por su Espíritu Santo. Dios dice en Deuteronomio capítulo 30, verso 15, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Y Dios dice en verso 17, mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les servieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. ¡Wow! Todo por no hacer caso a Dios. Claro que sí, nosotros debemos ser obedientes y nunca pierdes, nunca te vas a arrepentir por haber oído la voz de Dios, ¿no? Hay muchas personas que a veces no oyen a Dios y pagan las consecuencias. Una compañera del Instituto Bíblico me contó un día que ella estaba en un noviazgo, pero llegando las últimas semanas antes de la boda, ella me contaba que sentía que Dios comenzó de hablarle, advertirle, hasta yo creo que me contó en un sueño, otras personas ya no sentía paz, sentía que Dios le decía, no te cases con ese hombre. Pero ella no hizo caso lo que ella sentía que Dios estaba diciendo, se casó con él. Ella me dijo en la luna de miel, ella estaba ahí orando y Dios le dijo, él ya está siendo infiel a ti. Y le confrontó, le dijo, ¿tú ya eres infiel? ¿Ya estás adulterando? Y él se quedó sorprendido, ¿no? Porque Dios habló a mi amiga. Y eso fue una de las muchas cosas, descubriendo que era engañador, adúltero, mentiroso y muchas cosas, pero qué lástima, ella pagando las consecuencias, ¿no? En esa situación. Y muchas veces nosotros vemos a través de la Biblia, las personas que no obedecen a Dios, pues les va mal. Entonces, hagamos caso al Señor, oigamos la voz de Dios, ¿no? Y quiero terminar el mensaje hablando de, la Biblia dice que Noé y su familia eran pocos. Muchas veces Dios también nos llama que nosotros seamos como los pocos en la escuela, en el trabajo. Pero yo quiero animarte, aunque tú seas el único, aunque ustedes sean pocos, que ustedes no sigan al mundo. Aunque los otros digan que eres loco porque tú crees en Dios, porque
porque tú, no sé, crees en la Biblia, que tú no sigas a ellos, que mejor que tú sigas a Dios. Yo pienso que no, Noé estaba viviendo en una generación maligna y perversa, pero ellos eran diferentes. Filipenses 2:15 dice que debemos ser luminares en una generación maligna y perversa. Nosotros vemos este principio también. Josué y Caleb eran dos de 12 espías y los otros espías querían volverse a Egipto, pero Josué y Caleb dijeron, no, nosotros vamos a seguir a Dios. Nosotros debemos obedecer aunque otros no obedezcan a Dios. Tú puedes decir, pero veo que hay muchos jóvenes ahí en mi iglesia, muchos se han apartado. O tú puedes decir, yo voy a una prepa y nadie cree en Dios, nadie sigue a Dios, piensa que yo soy una loca. Hija, que tú sigas adelante, que tú sigas a Dios, ¿no? Tú puedes ser un joven en la universidad y tú puedes decir, yo juego en un equipo de fútbol y todos mis cuates se burlan de mí porque yo no tomo con ellos, porque todavía no he tenido relaciones sexuales. Ellos piensan que yo soy un loco porque todavía soy virgen. No, que tú no te conviertas tú en ellos. No, que tú no hagas la cosa para agradar a ellos. No, tú estás viviendo para Dios. Dios te ha escogido para que, es un privilegio que Dios te haya escogido para que seas parte de su nación santa, su pueblo adquirido. Eres un escogido de parte de Dios y tú vive para Dios. No pienses que yo tengo que hacer lo que todos están haciendo, ¿no? Pero yo quiero animarte con ese pensamiento. Tú puedes decir que yo soy la única mujer entre mis amigas que nos juntamos y todas las mujeres tienen, no sé, bocas llenas de groserías, puro chismosas, siempre hablando de sus aventuras, de sus amantes, de sus infidelidades, no sé, de su hablar mal de sus esposos. Pero usted debe de ser diferente. Eso es lo que Dios nos llama, que nosotros debemos obedecer a Dios, obedecer su palabra, aunque veamos que el mundo entero no quiera, ¿no? Somos llamados a ser así. Sé diferente para Cristo. Obedece a Dios, aunque muchos no quieran obedecer a Dios. Sigue a Cristo, aunque toda la gente en la prepa lo rechace. Nosotros debemos ser como Noé, vivir para Dios en un mundo lleno de maldad. Eso es lo que el mundo necesita ver, cristianos así. Pues ha sido un gusto estar con ustedes esta mañana, este domingo en la mañana, o puede ser tarde, mediodía, puede ser noche para ti en el país donde tú te encuentres. Pues quisiera terminar en una oración. Y vamos a orar que Dios pueda fortalecer nuestras vidas, que seamos como Noé. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por la familia de Dios en Casa de Oración Tuxtla. También te doy gracias por todas las personas oyendo mi voz a través del internet. Que tú, Señor, puedes hacer de nosotros un pueblo, Señor, fuerte en ti. Un pueblo obediente. Señor, que tú nos hagas como Noé. Señor, que nosotros seamos valientes, que nosotros, Señor, siempre estemos caminando contigo, obedeciendo tu voz. Señor, que nosotros no seamos productos de la maldad a nuestro alrededor, que nosotros podamos ser, Señor, trabajadores y no perezosos, que nosotros podamos ser personas, Señor, que tú puedes utilizar, que nosotros podamos, Señor, trabajar con los materiales que tú, Señor, nos das en tu palabra. Que nosotros, Señor, podamos también aprender, Señor, de no seguir a los demás, aunque otros no te sigan. Señor, aunque no entendamos a veces todo lo que pasa, ayúdanos de siempre confiar en ti, porque tú eres digno de siempre ser confiado, Señor. Gracias, tú eres fiel, Señor, y podemos confiar en ti. Ayúdanos, Señor, a trabajar en equipo, como vimos en tu palabra. Ayúdanos de siempre, Señor, vivir como tú dices.
Y Señor, y final, te pido que tú ayudes tu pueblo, Señor. Ayudarnos, Dios. Tú ayudarnos, por favor, que nosotros nos podamos preparar por lo que está por venir en el futuro. Que sea para el examen en junio, o para dirigir alabanza en 2 semanas, o para predicar el próximo domingo, o para el casamiento, o para, Señor, lo que tú tengas, el ministerio para otros, Señor. Muéstranos los pasos de preparación que debemos de tomar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues ha sido un gusto estar con ustedes este día. Que el Señor les bendiga. Y nosotros quisiéramos esperarles también. Nosotros en nuestra iglesia tenemos un tiempo en el Facebook, el tiempo de devocional, martes, horario central de México, este martes a las 10 de la mañana. Y tenemos otra reunión general en YouTube y en Facebook los miércoles, este miércoles a las 19 horas, horario central de México. Pues bendiciones, ha sido un gusto estar con ustedes. Un abrazo virtual y nos veremos pronto.